Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. La primera vez que escuché el rumor del arroyo fue en un verano especialmente caluroso, cuando las tormentas apenas regaban la tierra y todo el monte parecía polvoriento y marchito. Mi trabajo como técnico ambiental me había llevado a recorrer durante semanas el bosque de encinares altos, controlando el estado de los cauces y catalogando especies en peligro. Siempre me llamó la atención aquel arroyo seco, que figuraba en los mapas pero que nadie del pueblo recordaba haber visto fluir. Había algo inquietante en su lecho, una zanja serpenteante, cubierta de piedras blancas y ramas secas, sin una gota de humedad ni huellas de animales. La vegetación alrededor era diferente, más oscura y densa, como si el bosque se negara a soltar ese tramo de tierra muerta. Cada vez que me acercaba a tomar muestras, el silencio se volvía opresivo, y los pájaros evitaban esa zona, volando en círculos muy altos. Una tarde, al llegar al arroyo, noté algo fuera de lugar. Huellas frescas de pies descalzos, pequeñas y profundas, que avanzaban a lo largo del lecho seco, perdiéndose entre los matorrales. Saqué el móvil para fotografiarlas, pero la cámara se negó a enfocar y la pantalla se llenó de líneas grises. El viento soplaba en ráfagas cortas, trayendo consigo un murmullo tenue, casi como un llanto lejano. Ignoré el escalofrío y seguí las huellas, convencido de que encontraría a algún niño extraviado o a algún animal herido. El cauce se hundía entre encinas retorcidas, cada vez más sombrío. De repente, el murmullo creció hasta convertirse en un sollozo claro, insistente, que parecía surgir de la tierra misma. Me detuve, intentando localizar la fuente, pero el sonido se deslizaba de un lado a otro, como si el arroyo jugara a esconder su dolor. Avancé con cautela hasta encontrar una pequeña poza seca, rodeada de piedras cubiertas de musgo negro. Allí, el llanto era más intenso, y el aire tenía un olor dulzón, mezcla de tierra húmeda y hojas en descomposición. Al agacharme junto a las piedras, sentí un cosquilleo helado en los dedos, y una imagen fugaz cruzó mi mente, una niña de cabellos largos y sucios, agachada en el fondo del arroyo, cubriéndose el rostro y sollozando en silencio. El miedo se instaló en mi pecho. Di unos pasos atrás, pero el murmullo me siguió, llenando mis oídos y mi cabeza de tristeza ajena. Sabía que debía alejarme, buscar ayuda, pero algo en el ambiente me retenía, una mezcla de compasión y curiosidad que me ataba al lugar. La noche empezaba a caer, y el arroyo, bajo la luz mortecina, parecía aún más profundo y ajeno. Me senté sobre una roca, luchando contra el impulso de correr. Cerré los ojos unos segundos, y el lamento se volvió casi una voz, repitiendo palabras que no entendía, pidiendo algo que no podía dar. Cuando los abrí de nuevo, la poza estaba vacía, pero sentí que algo había cambiado, que ya no estaba solo en aquel cauce seco y olvidado. La oscuridad fue cayendo deprisa entre los encinares, como si el propio bosque quisiera tapar el cauce del arroyo seco antes de que alguien más pudiera ver lo que yo había presenciado. Me puse de pie, con el corazón aún acelerado, y retrocedí por el lecho, siguiendo a contraluz las piedras blancas que ahora brillaban con un tono opaco, como huesos desperdigados bajo la última luz. A cada paso, el llanto iba y venía, a veces intenso y cercano, a veces lejano, como si la tristeza flotara a lo largo del arroyo, arrastrada por una corriente invisible. En más de una ocasión sentí la presencia de alguien caminando a mi lado, aunque, al mirar, solo veía ramas retorcidas y sombras alargadas. Al llegar a un recodo especialmente angosto, la tierra cedió bajo mis pies y caí de rodillas, golpeándome las manos contra las piedras frías. Fue entonces cuando volví a ver la imagen fugaz de la niña. Esta vez estaba de pie al otro lado del cauce, su silueta recortada entre los matorrales. No podía verle el rostro, pero la postura encorvada y los brazos colgando transmitían una angustia imposible de describir. Quise preguntarle si necesitaba ayuda, si estaba perdida, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. El aire se volvió más frío. Un viento repentino hizo crujir las ramas y levantó una nube de polvo que cubrió el arroyo por un instante. Al disiparse, la niña ya no estaba. En su lugar, encontré un lazo de tela deshilachada, enganchado en una rama baja. Lo tomé, y al tocarlo sentí una punzada aguda en la sien, seguida de una oleada de recuerdos que no eran míos,
imágenes de juegos infantiles a la orilla de un arroyo caudaloso, risas mezcladas con la promesa de volver, la caída repentina y un silencio interminable. Avancé de nuevo, esta vez con una mezcla de temor y responsabilidad, sintiendo que debía llegar hasta el final del cauce, donde el arroyo se perdía en la maleza más densa. El llanto se intensificó a cada metro, y empecé a notar que el suelo temblaba levemente bajo mis pies, como si algo tratara de salir a la superficie. Por fin llegué a un claro donde las piedras blancas formaban un círculo perfecto alrededor de una antigua abertura en la tierra, medio cubierta por raíces y hojas. Allí, el llanto era ensordecedor, y la pena se volvía casi física, una presión en el pecho que me obligaba a arrodillarme. Sentí la urgencia de dejar el lazo sobre las piedras y, al hacerlo, el aire pareció aligerarse. El lamento disminuyó hasta transformarse en un suspiro largo, como de alivio, y la temperatura subió de inmediato. Me quedé unos minutos en silencio, temblando, mientras el bosque recuperaba poco a poco sus sonidos normales. Sabía, sin necesidad de palabras, que había presenciado algo antiguo, una pena anclada al cauce seco y a la memoria de quienes alguna vez se acercaron demasiado. La niña ya no apareció más, pero el eco de su lamento quedó flotando en el aire, entre las piedras blancas y el olor a tierra húmeda. El bosque parecía transformado tras dejar el lazo en el círculo de piedras. El aire se volvió más cálido, y poco a poco el rumor de insectos y el canto de algún pájaro volvieron a llenar el ambiente. Aún así, la inquietud no me abandonaba. Había una parte de mí que sentía alivio, como si hubiera cerrado un ciclo antiguo, pero otra, más profunda, percibía que el arroyo seco no había revelado aún todos sus secretos. Me puse de pie y rodeé la abertura en la tierra, observando el entramado de raíces que la cubría. Pensé en buscar una linterna y asomarme, pero la idea de explorar una grieta tan oscura, justo después de lo vivido, me resultó insoportable. Decidí rodear el claro, inspeccionando el perímetro. Entre la maleza encontré pequeños objetos enterrados a medias, una muñeca sin brazos, trozos de cerámica azulada, un peine infantil roto. Todos parecían recuerdos de una vida detenida mucho antes de tiempo. La tarde caía a toda velocidad. La luz del sol apenas se filtraba ya entre las copas, y las sombras se alargaban, proyectando figuras extrañas sobre el lecho del arroyo. Me apresuré a tomar el camino de regreso, pero a los pocos metros el llanto volvió a escucharse, ahora distinto, no era ya un sollozo de angustia, sino una melodía monótona, triste pero menos opresiva, que me guiaba a lo largo del sendero, casi como una despedida. El regreso fue confuso. Por momentos, tuve la sensación de andar en círculos, de volver a pasar una y otra vez por el mismo recodo, la misma encina, la misma piedra con musgo. El bosque, aunque menos hostil, seguía jugando con la orientación. Solo cuando empecé a recitar en voz alta los nombres de los objetos que había encontrado, la muñeca, el lazo, el peine, la melodía pareció distanciarse, y el sendero se abrió por fin ante mí, llevándome hasta la primera señal reconocible de la ruta principal. Al llegar al límite del bosque, el aire estaba más claro y la temperatura había subido varios grados. Me detuve, jadeante, y miré atrás por última vez. El arroyo seco seguía allí, invisible desde la distancia, pero el peso del lamento era menor, reducido a un susurro que el viento se llevaba en dirección contraria. Volví al pueblo cuando la noche ya había caído. Me costó dormir esa primera noche, perseguido por la imagen de la niña y el eco persistente de su melodía. Sin embargo, una sensación de paz, rara, frágil, se instaló en mi pecho. Había devuelto algo al arroyo, y aunque no entendía su historia completa, intuía que era parte de una deuda antigua, saldada solo por un instante. Pasaron varios días antes de que me atreviera a regresar al bosque de encinares altos. La rutina me reclamaba, pero algo en mi interior necesitaba comprobar si el arroyo había cambiado tras aquella extraña experiencia. Caminé por el sendero bajo la luz dorada de la tarde, atento a cualquier señal fuera de lo común. Al llegar al cauce seco, el lugar se sentía distinto, la vegetación era menos densa, la atmósfera más luminosa. Las piedras blancas seguían marcando el lecho, pero el círculo en el claro parecía deshecho, como si alguien, o algo, hubiera retirado el lazo y removido la tierra. Me arrodillé junto a la antigua abertura, notando que ya no salía ningún murmullo ni frío anómalo del suelo. El silencio era natural, casi reconfortante, y los pájaros cruzaban el cielo sin evitar ese tramo como antes. El móvil funcionó sin problemas, y al revisar las fotos de días atrás, todas las imágenes del arroyo salían borrosas, distorsionadas por manchas blancas. Las huellas infantiles habían desaparecido del barro.
Solo quedaban las marcas habituales de jabalíes y corzos, como si todo rastro humano hubiera sido borrado por la propia naturaleza. En el pueblo, nadie supo darme respuestas. Pregunté a los más mayores por leyendas o historias de desapariciones antiguas, pero solo obtuve evasivas y miradas esquivas. Entendí que, para ellos, el arroyo seco era un lugar del que no se habla, una herida discreta en la memoria colectiva. Con el tiempo, la experiencia se fue diluyendo, pero el recuerdo nunca me abandonó del todo. A veces, en las noches más silenciosas, juro oír una melodía triste cruzando el viento, y me despierto con la sensación de que una niña camina a la orilla del arroyo, buscando algo que perdió hace muchos años. He aprendido a respetar los silencios del bosque y a dejar ofrendas modestas, una flor, una piedra pulida, cuando paso por lugares extraños. Sé que hay dolores que el tiempo no puede curar y que algunos bosques guardan las penas más hondo que el agua. El lamento del arroyo seco es solo uno de tantos secretos, y yo, como tantos otros, he aprendido que hay historias que nunca acaban del todo. Basta escuchar con atención, en la calma de la tarde, para descubrir que hay voces y lágrimas que nunca dejan de buscar descanso. Siempre he sentido una extraña fascinación por las casas abandonadas. Desde niño, las observaba de lejos en las excursiones por el campo, preguntándome quién habría vivido allí y por qué las dejaron. De adulto, esa curiosidad se transformó en una afición: recorrer bosques y montes en busca de esos lugares olvidados, hacer fotos, tomar notas y, a veces, investigar su historia. La última vez que lo hice fue en el bosque de Laderas Blancas, una zona al norte del pueblo donde los álamos crecen muy juntos y la niebla se queda atrapada entre los troncos incluso en los días más soleados. Había visto la casa de pasada varias veces, una construcción de piedra y tejado hundido, medio oculta entre árboles altos y ramas secas, a la que nadie parecía acercarse nunca. Aquella mañana de otoño, con el cielo encapotado y el aire húmedo, decidí explorarla. El camino no era fácil. Las zarzas lo cubrían casi todo y las raíces hacían tropezar a cada paso. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de mis botas y el sonido, lejano, de algún ave que cruzaba la bruma. Al acercarme, noté que el aire se volvía más frío, y el olor del bosque cambiaba. Ya no era solo tierra y hojas, sino algo agrio, antiguo, como madera mojada y yeso podrido. La casa, vista de cerca, era aún más impresionante: ventanas rotas, la puerta colgando de un solo gozné, la fachada cubierta de líquenes y la yedra ascendiendo como una mano oscura. Dudé antes de entrar. Había algo en ese umbral que parecía marcar una frontera invisible, un límite que no debería cruzarse a la ligera. Sin embargo, la curiosidad pudo más, y di el primer paso al interior. El suelo crujía bajo mi peso. Todo olía a humedad, y la luz apenas penetraba por las grietas en el techo. Avancé con la linterna encendida, evitando los restos de muebles y las telarañas que colgaban de las vigas. En el salón, una chimenea enorme aún guardaba restos de ceniza, y en una esquina, un viejo espejo manchado reflejaba mi silueta de forma distorsionada. Lo más extraño, sin embargo, no era el estado de la casa, sino la sensación de que todo había sido abandonado a toda prisa. Había ropas viejas en el suelo, una muñeca de trapo junto a la chimenea, sobre la mesa, platos cubiertos de polvo, como si la familia hubiera dejado la comida a medio terminar. Sentí un escalofrío inexplicable, un aviso silencioso de que estaba invadiendo un espacio ajeno. Decidí tomar unas fotos y marcharme cuanto antes, pero entonces escuché el primer sonido, un susurro leve, apenas un murmullo que parecía provenir de la planta superior. Me quedé helado, dudando si era el viento colándose por las rendijas o algo más. El susurro se repitió, más claro esta vez, y tuve la certeza de que no estaba solo en aquella casa entre los álamos. La duda me atenazó durante unos segundos eternos. ¿Debía salir corriendo o subir a la planta superior, guiado por esa mezcla de miedo y fascinación que solo sentí de niño ante lo desconocido? El susurro se repitió, ahora acompañado de un leve crujido en la escalera de madera. Apreté la linterna en la mano y avancé con pasos inseguros hacia los peldaños, que se quejaron bajo mi peso. La planta de arriba estaba aún más oscura. El aire era más frío, casi irrespirable, cargado de polvo y ese olor agrio que lo impregnaba todo. El susurro se desvaneció justo cuando llegué al descansillo, pero, en su lugar, se impuso un silencio espeso y antinatural. Había varias puertas, todas entreabiertas, y cada habitación parecía tan vacía como el resto de la casa, aunque el desorden era mayor: sillas caídas,
cortinas desgarradas, juguetes viejos acumulados en un rincón. Entré en la que parecía ser la habitación principal. Allí, la luz de la linterna iluminó una cama hundida y un armario abierto, del que colgaba un solo vestido descolorido. Sobre la cómoda, encontré un álbum de fotos polvoriento. Lo abrí con manos temblorosas y descubrí imágenes en blanco y negro de una familia: padre, madre, 2 niños. En cada página, los rostros aparecían más borrosos, como si el tiempo hubiera corroído la imagen, pero todos tenían una expresión tensa, casi suplicante. De repente, sentí una ráfaga helada a mi espalda. Me giré en seco, apuntando con la linterna al pasillo. En ese momento, algo cayó en la habitación de al lado, el golpe seco de un objeto pesado contra el suelo. El corazón me latía tan rápido que apenas podía escuchar otra cosa. Reuní fuerzas y crucé el pasillo. La puerta estaba entornada, y en cuanto la empujé, la bisagra chirrió con un sonido agudo. La habitación era la de los niños. Los juguetes estaban esparcidos por todas partes, y sobre la cama, una manta cubierta de polvo. En el centro del suelo, una peonza de madera giraba lentamente, como si alguien acabara de ponerla en movimiento. Me quedé paralizado, observando cómo la peonza daba vueltas cada vez más despacio, hasta detenerse señalando directamente hacia la ventana. Por un instante, sentí una presencia tras de mí, tan fría que me dejó sin aliento. Reaccioné instintivamente y salí corriendo al pasillo. Bajé las escaleras casi tropezando, con la linterna temblando en la mano y la respiración desbocada. Al llegar al vestíbulo, sentí que algo me rozaba la espalda, una corriente de aire helado o quizá una mano invisible. Salí de la casa sin mirar atrás, tropezando con la puerta desvencijada, hasta quedar al pie de los álamos, bajo la luz gris del día. Allí, con el corazón aún en la garganta, comprendí que había cruzado una frontera de la que no se vuelve igual. La casa entre los álamos me había dejado marchar, pero no sin llevarme su huella. Me alejé de la casa todo lo rápido que permitían las zarzas y las raíces, sin atreverme a mirar atrás hasta llegar de nuevo al sendero principal. El aire libre del bosque me supo a salvación, pero el frío seguía pegado a mi piel, y cada sombra entre los álamos me parecía una amenaza oculta. Caminé sin pausa, repasando una y otra vez lo vivido dentro: los susurros, el álbum de fotos borrosas, la peonza girando sola en la habitación infantil. Durante las horas siguientes, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez el viento movió la peonza. Quizá los ruidos vinieron de ramas cayendo, y la sensación de frío solo era efecto de la humedad. Sin embargo, la inquietud se mantuvo. Al revisar las fotos tomadas dentro de la casa, la mayoría salían borrosas o cubiertas por una neblina gris, como si la lente hubiera captado algo más que polvo en suspensión. Por la noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la peonza girando, el álbum de fotos con rostros deformados, y sentía de nuevo esa corriente helada que me empujó escaleras abajo. Al día siguiente, compartí parte de mi experiencia con un vecino mayor del pueblo. Me escuchó en silencio y, al terminar, solo dijo: «Esa casa, mejor dejarla tranquila. Hay historias viejas de familias que se marcharon a toda prisa, y nadie volvió a entrar sin pagar un precio». No pude quitarme la obsesión. Volví al bosque días después, solo para observar la casa a distancia. Desde la espesura, la silueta de la casa parecía aún más torcida, como si los propios álamos la empujaran hacia el olvido. Juraría que por momentos veía una figura menuda asomada a la ventana del piso de arriba, inmóvil, como esperando algo o a alguien. Tomé la decisión de no regresar nunca más, pero durante semanas la casa volvió en sueños, una y otra vez. Siempre era el mismo recorrido: la entrada oscura, el susurro, la escalera, la habitación de los niños, la peonza señalando la ventana. Al despertar, sentía la piel erizada y el mismo frío del día en que crucé el umbral. Con el tiempo, comprendí que la frontera entre la casa y el bosque no era solo física. Hay lugares que guardan el eco de lo que vivieron, y quien entra, por curiosidad o por descuido, puede llevarse algo consigo, aunque no lo sepa. El paso de los días fue diluyendo la impresión de miedo, pero no el recuerdo. Ya no volví al bosque de laderas blancas, ni busqué casas abandonadas en otros pueblos. Sin embargo, la inquietud persistía, como si una sombra se hubiera adherido a mi memoria y a mis sueños. Cada vez que intentaba dejar atrás el episodio, algo lo traía de vuelta: el eco de una voz infantil en mitad de la noche, la imagen de la peonza girando sola, o el frío repentino al cruzar un umbral cualquiera. No le conté a nadie los detalles más extraños, temiendo que todo sonara a locura.
Pero algunos días, al repasar las fotos del móvil, encontraba imágenes distorsionadas que no recordaba haber tomado, fragmentos de la casa entre los álamos cubiertos por una niebla imposible, y una silueta borrosa que parecía estar siempre junto a la ventana del piso superior. A veces, incluso el álbum familiar mostraba manchas oscuras en las fotos antiguas, como si la historia de aquella familia desconocida se hubiera filtrado de algún modo en la mía. Volví a ver al vecino anciano semanas después. Me miró largo rato antes de decir, casi en un susurro, no todas las casas quieren ser recordadas. Hay historias que se quedan a vivir donde fueron abandonadas, y si las traes contigo, tendrás que aprender a convivir con ellas. Aprendí a convivir con ese recuerdo, aunque no lo busqué. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, juro que escucho el mismo susurro que me recibió en la planta de arriba. Y cuando una corriente fría recorre mi casa en mitad de la noche, cierro bien las puertas y repito en silencio que, de todos los lugares que he conocido, ninguno me ha marcado como aquella casa entre los álamos. Ahora, cada vez que paso cerca del bosque y veo la silueta de la casa entre los troncos, acelero el paso y me niego a mirar atrás. Sé que, en algún lugar de la oscuridad, una peonza sigue girando, señalando la ventana, esperando quizá que alguien más cruce el umbral y escuche la historia que aún se repite, entre el polvo, la niebla y los ecos de lo no dicho. Recuerdo perfectamente el verano en que ardió Media Sierra. Fue una temporada de incendios terribles, y yo, entonces estudiante de biología, me ofrecí como voluntario para colaborar con los equipos de reforestación y evaluación de daños. Pasábamos las jornadas recorriendo kilómetros de bosque quemado, con el aire aún cargado de olor a madera carbonizada y tierra reseca. Una tarde, el grupo se dispersó para recoger muestras y hacer fotos en distintos sectores. Me tocó avanzar solo por uno de los antiguos cortafuegos, una línea recta y negra que dividía el bosque calcinado del que había sobrevivido al fuego. El contraste era brutal, de un lado, árboles verdes y tupidos, del otro, troncos chamuscados, raíces expuestas y un silencio extraño, como si el incendio hubiera quemado también el sonido. Empecé a caminar por el sendero de ceniza, marcando coordenadas y anotando la aparición de los primeros brotes entre los restos calcinados. El calor era sofocante, y el polvo negro se pegaba a la piel y la ropa. De vez en cuando encontraba restos de animales, huesos blanqueados o carcasas calcinadas, y sentía una punzada de tristeza difícil de explicar. A medida que me internaba en la zona quemada, la sensación de soledad se volvió abrumadora. El horizonte era una línea difusa de troncos carbonizados y ceniza volátil, y el cielo, cubierto por una neblina gris, parecía pesar sobre los hombros. Me detuve a descansar junto a una roca aún caliente al tacto, y fue entonces cuando lo noté. Entre la ceniza, habían aparecido huellas humanas, pequeñas, como de un niño descalzo, cruzando el cortafuegos hacia el bosque quemado. Al principio pensé que serían de algún voluntario o de los hijos de los pastores que a veces se acercaban por allí, pero las huellas eran demasiado perfectas, sin marcas de arrastre ni dobleces en la ceniza. Parecían frescas, y la ceniza aún no las había cubierto, a pesar del viento. Seguí el rastro durante varios metros, adentrándome más en la zona calcinada. El silencio se hizo más profundo, y los ruidos de mis compañeros se desvanecieron hasta quedar solo mi respiración y el crujido de mis propias botas sobre la tierra quemada. Las huellas terminaban en un claro donde, entre los restos carbonizados, vi el esqueleto de un árbol enorme. A su sombra, la ceniza formaba una especie de espiral, y en el centro, una figura diminuta estaba sentada, con la cabeza gacha y los brazos rodeando las rodillas. Me detuve en seco, sin atreverme a acercarme ni a llamar. El aire parecía más frío en ese punto, y un escalofrío me recorrió la espalda. La figura levantó la cabeza muy despacio. No distinguí rasgos, solo la sensación abrumadora de una tristeza antigua, como si el dolor de todo el bosque se concentrara en ese lugar. Sin saber por qué, me encontré de rodillas en la ceniza, incapaz de apartar la mirada del centro del claro, mientras el viento giraba en círculos y el olor a quemado se hacía más intenso. La tarde caía, y la luz adquiría un tono anaranjado y real sobre la ceniza. Por un momento, sentí que todo el bosque contenía la respiración, como si esperara que yo hiciera algo, dijera algo, o simplemente compartiera el silencio con la figura en el centro del espiral. La figura no se movía ni emitía sonido alguno. El viento levantaba remolinos de ceniza a su alrededor, y por un instante me pareció ver cómo las partículas se adherían a su piel, cubriéndola con una pátina gris, como una máscara.
El silencio era tan total que el latido de mi corazón me retumbaba en los oídos. Me incorporé poco a poco, sin apartar la vista del centro de la espiral. Cada paso que daba hacia la figura era pesado, como si la ceniza se aferrara a mis botas y quisiera retenerme. No supe si hablar o permanecer en silencio, así que opté por lo segundo, avanzando hasta quedar a unos metros de distancia. Desde allí, vi con más claridad que la silueta era infantil, de una delgadez extrema, envuelta en ropas irreconocibles, cubiertas de polvo y hollín. Quise preguntar si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero ninguna palabra llegó a mi boca. La figura alzó la cabeza una vez más y, aunque el rostro seguía oculto tras la suciedad, sentí la fuerza de una mirada fija, indescriptiblemente triste. Los brazos se apretaron aún más alrededor de las rodillas y la figura empezó a balancearse suavemente, adelante y atrás, como si intentara consolarse o mantener el calor en aquel claro frío y desolado. El aire comenzó a moverse en círculos. El espiral de ceniza se estrechaba a nuestro alrededor, y una brisa helada me obligó a envolverme con los brazos. Un murmullo leve surgió de la nada, primero apenas audible y luego cada vez más claro, como una letanía repetida desde el fondo de la tierra. No reconocí las palabras, pero el tono era inconfundible: tristeza, pérdida, una súplica silenciosa dirigida a cualquiera que se acercara. En ese instante, el cielo se oscureció aún más y una ráfaga de viento apagó toda la luz que quedaba entre los troncos quemados. Por un segundo, sentí que no estaba en el mismo bosque, sino en un lugar aparte, aislado del mundo por una barrera de ceniza y lamento. El peso de esa tristeza me aplastó. Caí de rodillas junto al espiral, y una lágrima involuntaria se deslizó por mi mejilla. Entonces, la figura se desvaneció lentamente, como si el viento la arrastrara y la dispersara en miles de partículas grises. El murmullo persistió, ahora flotando por todo el claro, hasta que se fue apagando poco a poco. Cuando me atreví a mirar alrededor, solo quedaba el espiral de ceniza y el esqueleto del árbol, testigos mudos de lo que acababa de ocurrir. La noche cayó de golpe, obligándome a regresar por el cortafuegos. Caminé con la sensación de llevar una carga invisible sobre los hombros, un residuo de la pena que había habitado ese claro y que, de alguna forma, se había adherido a mí. El regreso a la base fue una marcha en automático, como si mis pensamientos estuvieran atrapados en el claro de ceniza. No compartí nada con los compañeros esa noche. La tristeza seguía pegada a mi piel y al cerrar los ojos, la imagen del espiral y la figura infantil volvían una y otra vez, imposibles de apartar. Incluso el olor a quemado parecía más intenso en mis ropas, como si no pudiera dejar atrás aquel claro, aunque hubiese caminado kilómetros para alejarme. Durante los días siguientes, evité volver a esa parte de la sierra. Cada vez que tocaba revisar el sector del incendio, encontraba una excusa para cambiar de ruta. Pero una tarde, después de una tormenta corta, recibimos el aviso de que alguien había visto huellas extrañas en la zona calcinada. Me tocó ir a investigar, y no tuve más remedio que enfrentar de nuevo el sendero de ceniza. El paisaje estaba cambiado, entre la negrura surgían tímidos brotes verdes, y el aire era menos denso, aunque el silencio seguía siendo profundo. Caminé hasta el claro del árbol quemado y encontré, para mi sorpresa, el espiral de ceniza intacto. Sin embargo, ahora había nuevos detalles. En el centro, alguien, o algo, había depositado flores marchitas y pequeños objetos infantiles, como si otros también hubieran sentido la necesidad de dejar algo atrás. Me agaché para examinar los regalos, y al tocar una de las flores, una ráfaga de aire helado me erizó la piel. Escuché, muy tenue, el mismo murmullo de la otra vez, pero ahora sonaba diferente. No era solo tristeza, sino también gratitud, como un suspiro de alivio tras muchos años de espera. Cerré los ojos y sentí una mano ligera posarse en mi hombro, apenas un roce, que me hizo estremecerme sin llegar a sentir miedo. Me incorporé lentamente, con el corazón acelerado. Al mirar a mi alrededor, la ceniza parecía menos hostil y los primeros pájaros se atrevían a sobrevolar el claro. Comprendí que aquel lugar, marcado por la tragedia, estaba comenzando un lento proceso de sanación, pero que el recuerdo de lo perdido nunca desaparecería del todo. A partir de ese día, cada vez que recorría el cortafuegos, dejaba alguna ofrenda en el espiral, una piedra blanca, una ramita, una flor silvestre. Era mi forma de honrar la memoria de lo que el fuego se llevó y de pedir permiso al bosque para seguir cruzando sus cicatrices. El verano terminó y el trabajo en la sierra fue cambiando. Los brotes verdes comenzaron a cubrir los troncos negros, los animales regresaron poco a poco y el olor a humo dio paso al de tierra mojada y hierba nueva. Sin embargo,
Cada vez que me tocaba recorrer el antiguo cortafuegos, el recuerdo del espiral de ceniza y la figura infantil seguía presente, como una huella en la memoria difícil de borrar. Nunca hablé abiertamente de lo que vi en el claro, pero con el tiempo supe que no fui el único. Otros voluntarios comentaban en voz baja la aparición de huellas pequeñas en la ceniza, el murmullo del viento que parecía llorar al atardecer, la sensación de una presencia observando desde el centro del espiral. Algunos dejaron de recorrer ese tramo por completo, otros, como yo, siguieron dejando pequeñas ofrendas, convencidos de que era lo correcto. Un día, meses después, me animé a preguntar a una anciana del pueblo si conocía alguna historia sobre el incendio, o si recordaba a niños que hubieran vivido cerca de la sierra. Su respuesta fue breve y enigmática: el bosque recuerda a todos los que pierden el camino. Algunos buscan consuelo, otros solo quieren que alguien escuche su llanto. Aprendí que, en los lugares marcados por la tragedia, la naturaleza y la memoria humana a veces se confunden, creando cicatrices que tardan generaciones en sanar. El claro del espiral se convirtió en un pequeño santuario, una pausa silenciosa en la ruta de todos los que cruzaban la sierra. Con los años, la tristeza se hizo más ligera, como una brisa fresca tras la lluvia. Hoy, cuando recorro de nuevo el bosque regenerado, busco el lugar donde una vez se alzó el espiral de ceniza. Ya casi no queda rastro de aquel verano terrible, salvo por la sombra persistente de una pena antigua que, de vez en cuando, resurge en los días grises. Y cuando escucho, entre el rumor del viento y el crujir de las ramas, el eco lejano de un murmullo infantil, sé que el bosque aún recuerda, y de algún modo, agradece a quienes no pasaron de largo ante el dolor. Hay en los montes del norte un refugio de caza que todos en la comarca conocen, pero al que nadie se acerca cuando cae la niebla. De niño, oía relatos sobre disparos perdidos, presas que desaparecían y cazadores que regresaban mudos, incapaces de explicar qué les había ocurrido entre los pinos y la escarcha. Ahora, muchos años después, la casualidad y el trabajo me llevaron a dormir en ese mismo refugio durante una investigación sobre especies invasoras. Era un otoño frío y húmedo. Llegué al refugio poco antes del anochecer, tras una larga jornada siguiendo rastros de corzos y revisando cámaras trampa. El lugar no tenía nada especial a primera vista: una cabaña baja de piedra, una chimenea apagada y una letrina al borde de un pequeño claro. El aire olía a leña mojada y a musgo, y la niebla empezaba a colarse entre los árboles, formando remolinos densos que difuminaban los límites del bosque. Encendí la chimenea y preparé una cena rápida, dejando la radio encendida en busca de cualquier noticia de otros equipos. Afuera, el silencio era tan profundo que podía escuchar el crepitar del fuego y el roce de las ramas contra el tejado. Mientras revisaba las anotaciones del día, una extraña inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. No era miedo, sino una sensación de ser observado, de estar ocupando un lugar que no me pertenecía del todo. Decidí salir a estirar las piernas antes de dormir. La niebla era ahora un muro opaco, apenas traspasado por la luz de la linterna. Di la vuelta al refugio y entonces lo vi: unas huellas profundas en el barro, mucho más grandes que las de un hombre, con dedos largos y marcados, avanzando desde el bosque hacia la puerta y luego perdiéndose entre la maleza. Me agaché a examinarlas, dudando si serían de algún animal grande, quizá un oso, aunque el tamaño y la forma no coincidían con nada que hubiera visto antes. Un ruido seco me sobresaltó. Venía de la letrina, justo en el límite de la claridad que daba la linterna. Me acerqué, despacio, sin dejar de mirar a mi alrededor. La puerta de la letrina estaba entreabierta y el interior sumido en una oscuridad absoluta. Llamé en voz alta, convencido de que no habría nadie, pero una ráfaga de aire frío me respondió, apagando la linterna por un instante. Cuando la luz volvió, las huellas ya no estaban donde las había visto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví al refugio, cerrando con doble pestillo, y pasé la noche en vela, escuchando el rumor sordo de la niebla y el crujido de las maderas, mientras la sensación de ser observado no me abandonaba ni un solo minuto. La noche se alargó interminable en el interior del refugio. El fuego de la chimenea fue apagándose poco a poco, y cada vez que me levantaba para echar otro tronco, tenía la sensación de que algo acechaba justo fuera del círculo de luz. El silencio era tan absoluto que los propios latidos de mi corazón me parecían demasiado ruidosos. El viento movía las ramas de los árboles, y de cuando en cuando, algún golpe sordo retumbaba en el tejado o la puerta, como si algo pesado se apoyara desde fuera. No logré pegar ojo.
Miraba el reloj, pero las horas pasaban más despacio de lo normal. En algún momento, convencido de que solo era paranoia, me forcé a dormir un rato. Soñé con el claro envuelto en niebla y con la puerta de la letrina abriéndose una y otra vez, mostrando una oscuridad que no tenía fondo. Me desperté sobresaltado, con la boca seca y la sensación de que la noche era interminable. Cuando por fin amaneció, el bosque seguía cubierto por una niebla baja y espesa. Salí al exterior, agotado y con los músculos tensos por la mala noche. Esperaba que las huellas hubieran desaparecido, borradas por el rocío, pero para mi sorpresa, había aún más marcas en el barro, rodeando la cabaña en un círculo irregular. Algunas huellas eran tan grandes como mi antebrazo, otras, más pequeñas, pero todas mostraban los mismos dedos alargados y una presión antinatural sobre la tierra. Recorrí el perímetro en silencio, notando cómo el bosque se mantenía mudo y expectante. De pronto, vi entre la niebla la silueta de un animal grande cruzando el claro, pero desapareció antes de poder distinguir sus formas. Fui hasta la letrina, la puerta seguía entreabierta, y dentro, la humedad era aún más densa, impregnando el aire de un olor agrio y desconocido. Intenté convencerme de que todo tenía explicación racional, pero el miedo primitivo era difícil de sacudir. Decidí adelantar la salida y cargar el equipo para marcharme cuanto antes. Mientras lo hacía, tuve la impresión de que algo se movía entre los árboles, siempre al límite de mi visión, observando cada uno de mis movimientos. Antes de cerrar la puerta del refugio, me volví una última vez. La niebla parecía más espesa, girando en remolinos sobre el claro, y las huellas se multiplicaban bajo mis pies, como si alguien, o algo, quisiera dejar claro que mi presencia no era bienvenida. Caminé deprisa hacia el sendero de regreso, con la sensación de que el refugio y sus alrededores seguían observándome, esperando la próxima oportunidad para no dejarme marchar. El sendero de regreso fue una prueba de nervios. Avancé a buen ritmo, sin atreverme a mirar atrás, aunque en más de una ocasión creí escuchar pasos a mis espaldas, pausados y pesados, hundiéndose en el barro. El bosque seguía sumido en una niebla densa, tan espesa que el mundo parecía reducido a unos pocos metros de ramas y tierra húmeda. A cada cruce, la orientación se volvía más difícil, como si el paisaje cambiara en silencio, cerrando caminos y abriendo sendas donde antes no había nada. El miedo se fue mezclando con una sensación de irrealidad. Por momentos, la niebla se abría y me parecía ver siluetas enormes, agazapadas entre los troncos, quietas e inhumanas, observando en silencio. Cuando paraba para recuperar el aliento, el bosque permanecía inmóvil, y el eco de mi respiración parecía multiplicarse, como si no estuviera tan solo como creía. Llegué a un claro pequeño donde el suelo estaba removido, cubierto de ramas rotas y restos de huesos blanqueados. Me detuve, sintiendo como el aire se volvía más frío y denso. En el centro del claro, distinguí un viejo abrigo de cazador, raído y cubierto de lodo, colgado de una rama baja. Al acercarme, noté que el abrigo goteaba una sustancia oscura y pegajosa, imposible de identificar. Me agaché para examinarlo, y en ese momento, un susurro profundo retumbó en el bosque, una mezcla de palabras arrastradas por el viento y gruñidos inarticulados. El abrigo cayó al suelo de golpe, como si alguien lo hubiera soltado desde arriba. Sentí que algo se movía detrás de mí, muy cerca, pero al girarme, solo vi la niebla girando en remolinos y la sombra de los árboles estirándose hasta el infinito. Seguí avanzando, cada vez más cansado y desorientado. El bosque parecía prolongarse sin fin, y el tiempo perdía todo sentido. Cuando al fin distinguí el final de la niebla y el perfil de la carretera, me sentí tan exhausto que apenas pude mantenerme en pie. Al mirar atrás por última vez, juraría que, entre la bruma, una figura enorme y encorvada se detenía al borde del claro, inmóvil, como despidiéndose en silencio. Salí del bosque temblando, sabiendo que había escapado de algo que prefería no comprender. Nunca olvidaré la sensación con la que crucé el límite del bosque, como si una presión invisible se deshiciera al fin de mis hombros. La luz del día y el rumor lejano de la carretera me devolvieron al mundo real, aunque una parte de mí seguía atrapada en la niebla del refugio. Caminé hasta el coche en silencio, sin atreverme a mirar atrás, convencido de que aquello que me había acompañado hasta el borde del claro prefería quedarse entre los árboles. Durante los días siguientes, la inquietud no desapareció. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el susurro inhumano en la espesura, el abrigo colgando, las huellas imposibles en el barro. La sensación de ser observado me perseguía incluso en casa, sobre todo cuando la niebla volvía a cubrir la comarca. En el pueblo,
los más viejos solo cruzaban miradas y cambiaban de tema cuando mencionaba el refugio. Nadie quiso escuchar detalles, y nadie más aceptó ir a trabajar allí tras mi experiencia. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir una noche entera. Soñaba siempre con la cabaña, la puerta abriéndose sola, la chimenea apagándose de golpe, la figura enorme agazapada en el límite de la luz. Por las mañanas, encontraba huellas de barro junto a la puerta de mi casa, y una vez, una rama cubierta de musgo, idéntica a las del claro donde colgaba el abrigo. Aprendí a no hablar del refugio ni de la niebla, y a evitar esa parte del bosque incluso de día. Entendí que hay lugares que no desean ser compartidos ni investigados, y presencias que solo toleran a los extraños durante un tiempo, antes de reclamar el silencio y la oscuridad como propios. Ahora, cuando la niebla baja sobre el valle y el viento sopla desde el norte, cierro puertas y ventanas y agradezco no tener que dormir nunca más en el refugio del cazador. A veces, en noches especialmente frías, creo escuchar el susurro lejano de algo enorme moviéndose entre los pinos, buscando de nuevo al extraño que una vez se atrevió a cruzar la niebla. Y me repito, como un conjuro aprendido de niño, hay bosques que prefieren ser temidos y, sobre todo, nunca deben ser olvidados. En el pueblo siempre circularon rumores sobre el bosque de los robles altos, pero todos coincidían en un punto: nadie debía tocar los hongos de sombrero rojo que crecían al pie de los árboles más viejos. Los niños, a modo de juego, competían por acercarse lo más posible, pero nadie se atrevía a arrancar uno. Decían que quien lo hacía desaparecía sin dejar rastro, y que por las noches se veía una figura enorme patrullando el límite del bosque, con un sombrero ancho y la piel del color de la corteza húmeda. Yo nunca creí esas historias, aunque siempre tuve presente la sensación de estar vigilado cuando cruzaba esa zona. No fue hasta el otoño de hace 3 años, en mi época de recolector aficionado, que la leyenda se cruzó conmigo de un modo que aún hoy me cuesta relatar. Era una tarde fría, el aire olía a humedad y a tierra, y la luz se filtraba entre las copas doradas. Caminaba distraído, con la cesta medio llena, cuando vi, a unos metros, un círculo perfecto de hongos rojos y blancos, brillando entre la hojarasca. Eran los más grandes y vistosos que había visto jamás. Me acerqué despacio, contemplando su color intenso y la simetría del círculo. Dudé por un instante, recordando las advertencias, pero la tentación pudo más. Saqué la navaja y corté el hongo más grande, guardándolo con cuidado en la cesta. En ese instante, el aire se volvió más frío y el bosque, súbitamente, quedó en silencio absoluto. Seguí mi ruta, aunque algo había cambiado. El ambiente se sentía denso, el camino parecía más oscuro y cada paso levantaba ecos ajenos, como si alguien, o algo, caminara tras de mí, imitando mis movimientos. Aceleré el paso, convencido de que era solo el remordimiento de haber desoído la superstición. No tardé en darme cuenta de que estaba completamente desorientado. Los senderos familiares se transformaron en veredas que no recordaba, y la luz fue cayendo con una rapidez antinatural. Miré el reloj, pero la aguja de los minutos parecía girar en círculos sin sentido. El móvil, por supuesto, se quedó sin señal y la batería cayó a 0 en segundos. La primera señal de que no estaba solo llegó con el crujido de ramas a mis espaldas. Me giré varias veces, alumbrando la maleza con la linterna, pero solo veía sombras largas y la forma inquietante de los hongos en la cesta, brillando bajo la luz artificial. A cada paso, sentía la mirada fija de alguien entre los troncos, y un murmullo lejano que crecía en intensidad, repitiendo mi nombre con una voz profunda y arrastrada, como el eco de una cueva. En un claro, la niebla bajó de golpe y sentí el impulso irracional de dejar la cesta en el suelo y correr sin mirar atrás. Pero la voluntad se me escapaba, como si el bosque se cerrara sobre mí y mis pensamientos se hicieran ajenos. Solo entonces, entre la niebla, apareció una silueta enorme, cubierta por un sombrero ancho, que caminaba despacio hacia mí, arrastrando los pies y repitiendo una letanía incomprensible. La figura se movía con una lentitud inquietante, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrenatural. Su sombrero ancho le ocultaba el rostro y, por debajo de la ala, caía una melena gris, enredada y cubierta de barro. A medida que se acercaba, sentí el peso de su mirada, aunque no podía ver sus ojos. La niebla se espesaba a su alrededor, haciendo que los árboles parecieran más altos y el claro, más pequeño, como una jaula natural de la que no había escapatoria. Intenté hablar, pedir ayuda, pero la voz apenas era un susurro, ahogado por el murmullo profundo que la figura repetía una y otra vez:
una letanía monótona que hacía vibrar el aire y los huesos. El guardián, si es que realmente era aquello, alargó una mano enorme y de dedos nudosos hacia la cesta que yo apretaba contra el pecho. Sentí un frío glacial donde sus ojos invisibles se posaban. No sé cómo, reuní fuerzas para dejar la cesta en el suelo, devolviendo el hongo rojo que había cortado. En cuanto mis dedos soltaron el asa, la figura se detuvo y la letanía cesó. Un silencio absoluto llenó el claro, apenas roto por el sonido de mi respiración agitada. El guardián bajó la mano lentamente y, por primera vez, levantó el rostro hacia mí. No era un rostro humano. La piel parecía corteza de árbol, surcada por vetas oscuras y musgo, y los ojos, hundidos y sin pupilas, reflejaban la luz como las piedras húmedas. La boca se abrió despacio, dejando escapar un aliento frío y terroso. Escuché, entonces, una voz profunda resonando en mi mente, más que en mis oídos, exigiendo respeto y silencio. Sentí que el bosque entero aguardaba mi reacción. Me arrodillé sin pensarlo, como si el cuerpo recordara un antiguo gesto de sumisión. El guardián recogió la cesta con la mano y la depositó junto al círculo de hongos. Sus dedos tocaron el hongo cortado, que pareció adherirse de nuevo a la tierra, reparando la herida en la alfombra de hojas. Una oleada de calor recorrió el claro y, por primera vez, volví a escuchar los sonidos normales del bosque, el canto de un petirrojo, el rumor del viento entre las copas. La figura retrocedió, fundiéndose con la niebla. Antes de desaparecer por completo, la voz volvió a retumbar en mi cabeza, advirtiéndome que no siempre habría perdón para quienes rompieran el equilibrio del bosque. Cuando la niebla se disipó del todo, estaba solo en el claro, con el círculo de hongos intacto y el recuerdo imborrable del encuentro. Aún temblando, seguí el primer sendero que reconocí. En cuestión de minutos, volví a encontrar el camino principal, como si el bosque hubiera decidido dejarme marchar. El regreso al pueblo fue lento y vacilante. Cada paso me alejaba del claro y, sin embargo, no podía desprenderme de la sensación de que los árboles me observaban en silencio, juzgando mis movimientos. La luz era más cálida ahora, y el aire olía de nuevo a tierra y hojas caídas, pero el miedo seguía adherido a mi piel como una capa fría. Al llegar a la primera casa del pueblo, sentí un alivio inmediato, aunque la inquietud no me abandonó del todo. No conté a nadie lo sucedido. Durante días, guardé silencio, convencido de que nadie creería mi historia. Sin embargo, el recuerdo del guardián, la textura de su piel de corteza y la mirada hueca, me acompañaban en sueños, y más de una vez desperté empapado en sudor, con la sensación de estar perdido de nuevo en el círculo de hongos. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Cada vez que cruzaba el bosque de los robles altos, los senderos parecían diferentes, como si el propio terreno evitara que me acercara a los círculos de hongos rojos. En ocasiones, escuchaba la letanía profunda del guardián al caer la tarde, mezclada con el viento entre las ramas. A veces, encontraba nuevas marcas en la corteza de los robles, figuras espirales y símbolos que no recordaba haber visto nunca antes. Una tarde, al regresar del trabajo, un vecino anciano me llamó a su puerta. Dijo que había soñado con el bosque y que el guardián de los hongos lo había visitado en sueños, repitiendo palabras antiguas de advertencia y protección. Hay cosas que prefieren ser temidas, me dijo, y que solo aceptan el silencio y el respeto. Compartimos una copa de aguardiente en silencio, como si ambos supiéramos que no hacía falta decir nada más. Desde entonces, aprendí a dejar pequeñas ofrendas junto a los círculos de hongos, una piedra lisa, una flor silvestre, un puñado de tierra. No volví a tocar un solo hongo rojo, ni siquiera para fotografiarlos. El bosque me aceptó de nuevo, pero el recuerdo del guardián sigue vivo, flotando en el límite entre la vigilia y el sueño, recordándome que algunos pactos son más antiguos que cualquier ley escrita. Los años han pasado y el bosque de los robles altos sigue ahí, igual de imponente, igual de misterioso. Sigo recorriéndolo con respeto, evitando siempre los claros donde los hongos rojos crecen en círculo perfecto. Los niños del pueblo siguen contándose historias sobre el guardián, y aunque la mayoría las toma a broma, todos miran de reojo cuando cruzan el límite del bosque, como esperando ver la sombra enorme entre los árboles. Nunca volví a tener un encuentro tan cercano como aquel, pero el recuerdo de la voz profunda y la presencia de la figura encorvada me acompaña siempre que el otoño llega y los hongos vuelven a cubrir la hojarasca. Aprendí a respetar los silencios, a no romper el equilibrio de los lugares antiguos y a escuchar las señales sutiles del bosque antes de avanzar. A veces, en los atardeceres brumosos, me detengo al borde del claro donde todo ocurrió y dejo una pequeña ofrenda,
no por superstición sino por gratitud. Sé que fui perdonado aquella vez, y que el bosque me devolvió el camino cuando pudo no haberlo hecho. Pero también sé que los pactos no son eternos, y que el guardián sigue allí, observando a quienes se adentran demasiado o rompen el círculo de respeto. Ahora, cuando escucho la letanía lejana mezclada con el viento o distingo una silueta extraña entre los troncos, bajo la cabeza y sigo mi ruta, recordando la advertencia que resonó en mi mente aquella tarde. El bosque no olvida. Y el que rompe el pacto, no siempre regresa. Siempre pensé que los cañaverales junto al río eran el límite invisible del bosque. Crecía allí un mundo aparte, entre las cañas altas y los charcos de agua estancada, que nadie del pueblo solía atravesar salvo por necesidad. De niño, mi abuelo me advertía que no debía acercarme al cañaveral al anochecer. Decía que allí se escuchaban voces, y que, si uno respondía, podía quedarse atrapado para siempre, perdido entre las cañas y el lodo. No le hice mucho caso hasta aquel otoño, cuando, durante una investigación de campo, me tocó inspeccionar la zona para un estudio sobre especies invasoras. Era una tarde nublada, el aire olía a humedad y el río bajaba crecido, cubriendo el sendero habitual. Llevaba botas altas y un palo largo para apartar las cañas, abriéndome paso por un terreno blando y resbaladizo. Cuanto más avanzaba, más denso se hacía el cañaveral, y más difícil resultaba distinguir el camino de regreso. A mitad de trayecto, el aire se volvió más pesado y de pronto, el murmullo del agua fue sustituido por un silencio espeso. Sentí una presión en los oídos, como cuando uno se sumerge bajo el agua, y el mundo se llenó de un zumbido lejano. Pensé que sería el viento jugando entre las cañas, pero pronto los sonidos se transformaron en susurros claros, palabras fragmentadas que iban y venían, como si varias personas hablaran a la vez en la distancia. Intenté seguir el recorrido marcado en el GPS, pero la señal fallaba y la pantalla parpadeaba sin mostrar el mapa. Me detuve para orientarme y fue entonces cuando sentí que alguien, o algo, se movía cerca, al otro lado del muro de cañas. Vi cómo las plantas se agitaban en una dirección, y una sombra alargada cruzó entre los tallos, desapareciendo antes de que pudiera distinguir su forma. El corazón me latía con fuerza. Decidí regresar, pero el sendero parecía haberse cerrado tras de mí, y cada intento de volver solo me llevaba a más y más cañas, cada vez más altas y densas. Los susurros crecían, repitiendo mi nombre con voces que reconocía y otras que no, entremezclando recuerdos de mi infancia con frases que jamás había escuchado. Perdí la noción del tiempo en esa maraña. De vez en cuando, veía siluetas humanas entre las cañas, inmóviles, observándome en silencio. El aire se volvió tan húmedo que respirar se hizo difícil. En un claro diminuto, encontré una pequeña figura de barro, cubierta de hojas y musgo, con la boca abierta en un grito mudo. Sentí un escalofrío tan intenso que me vi obligado a sentarme en el suelo, tratando de recordar las advertencias de mi abuelo. Fue entonces cuando comprendí que, en el cañaveral, las voces no solo llamaban, también esperaban una respuesta. Sentado en el barro, rodeado de cañas que crujían con el viento, sentí que la frontera entre el bosque y el cañaveral se había disuelto por completo. Los susurros me envolvían, a veces nítidos, a veces apenas murmullos lejanos. Algunas voces usaban mi nombre con la entonación de viejos conocidos, otras, con un acento extraño y una tristeza que dolía. Por un momento, pensé en responder, en pedir ayuda, pero el recuerdo de la advertencia de mi abuelo me detuvo. La figurilla de barro, con su boca abierta y el musgo cubriéndola, parecía observarme con una paciencia inhumana. Sin saber por qué, sentí la urgencia de alzarla del suelo y limpiarla. Al hacerlo, un frío intenso me recorrió el brazo, y el murmullo de voces se transformó en una sola, profunda y lejana, que repetía una misma frase incomprensible. Por un instante, todo el cañaveral quedó en silencio, como si el aire se hubiera detenido. Miré a mi alrededor, buscando una salida. El GPS seguía muerto, y el sol, apenas visible entre las nubes, parecía girar sobre sí mismo, sin avanzar hacia el ocaso. Intenté caminar en línea recta, apartando cañas y barro, guiado solo por la intuición y el deseo de escapar. Cada vez que me detenía, los susurros volvían, más insistentes, repitiendo mi nombre y palabras sueltas de recuerdos lejanos. En un recodo especialmente denso, la figurilla de barro comenzó a pesar cada vez más en mi mano, hasta obligarme a detenerme. En ese instante, las cañas se abrieron levemente,
mostrando un pequeño claro donde la humedad era tan intensa que se formaban charcos profundos, cubiertos de hojas podridas. En el centro, había más figuras como la mía, decenas, quizá cientos, alineadas en círculo, todas con la boca abierta, todas cubiertas de musgo y limo. Sentí la presión de las voces más cerca, como si las figuras mismas susurraran desde su interior. Una de las siluetas entre las cañas se adelantó, delineando una forma humana pero demasiado alta y delgada, sin rasgos reconocibles. Permaneció quieta, como esperando a que hiciera algo. Impulsado por un instinto irracional, coloqué mi figura en el círculo, justo al lado de las demás. Al hacerlo, la humedad del aire se intensificó y sentí que los susurros cesaban de golpe. El silencio resultó abrumador, y por primera vez desde mi llegada, noté que podía respirar con normalidad. Aproveché ese momento para buscar una salida. Las cañas a mi derecha se apartaron lo justo para abrir un sendero estrecho y oscuro. Sin mirar atrás, avancé con rapidez, ignorando el barro y el cansancio, sintiendo que cada paso me alejaba de algo muy antiguo y peligroso. Cuando la densidad de las cañas comenzó a disminuir y el aire se volvió menos opresivo, supe que había escapado, al menos, por ahora, de las voces en el cañaveral. El sendero abierto entre las cañas era tan estrecho y tortuoso que en varios momentos sentí que me asfixiaba. El barro llegaba casi hasta los tobillos y el aire, aunque más limpio, seguía impregnado de un olor dulce y pesado, mezcla de vegetación en descomposición y agua estancada. No volví a mirar atrás, pero de vez en cuando el susurro de las voces regresaba, ya no como un coro, sino como ecos solitarios, lejanos, repitiendo frases a medias y fragmentos de recuerdos que me hicieron dudar de mi propia memoria. La luz del sol apenas se filtraba, pero al avanzar percibí que el cañaveral, poco a poco, iba cediendo su dominio al bosque conocido. Sentía como el suelo se volvía más firme bajo los pies y el aire menos húmedo. Aún así, la inquietud persistía, y cada sombra entre las cañas parecía esconder la silueta de una figura inmóvil, esperando a que volviera a detenerme. Por fin, tras lo que me parecieron horas, distinguí los primeros árboles del borde del bosque, entre ellos, la línea grisácea del sendero habitual. Crucé el límite sin detenerme, jadeando, con el corazón desbocado y el barro pegado a la ropa y la piel. El bosque parecía extrañamente luminoso, y el sonido de los pájaros y el viento entre las ramas me resultó casi irreal, como si hubiese regresado de un lugar mucho más lejano que el cañaveral junto al río. No miré atrás hasta estar lejos de las cañas, pero la imagen del círculo de figuras de barro y las voces insistentes seguía dándome vueltas en la cabeza. Caminé hasta el pueblo, intentando ordenar lo vivido, pero nada tenía sentido. Los susurros, las siluetas, la figura demasiado alta en la niebla, el sendero que solo se abría cuando coloqué mi propia figurilla en el círculo. Aquella noche, el sueño fue inquieto y ligero. Soñé con el cañaveral, con voces que susurraban nombres desconocidos, y con figuras de barro que, poco a poco, se convertían en rostros familiares, congelados en un grito que nadie más podía oír. Al despertar, el eco de los susurros aún retumbaba en mis oídos. En los días siguientes, me mantuve alejado del río y del cañaveral. Pero de vez en cuando, al atardecer, juraría escuchar de nuevo mi nombre, susurrado entre el viento y el rumor del agua, como si el cañaveral me estuviera esperando para completar un ciclo que no entendía, pero que ya formaba parte de mi propia historia. Con el paso de los días, el miedo dejó paso a una extraña melancolía. Evitaba el cañaveral, pero en sueños volvía siempre al mismo claro de barro y figuras alineadas, sintiendo la presencia de las voces, como si hubieran dejado una marca en mi interior. Hablé con algunos ancianos del pueblo, buscando explicaciones, pero solo recibí miradas de advertencia y relatos antiguos. Todos coincidían en que el cañaveral era un lugar para guardar silencio y no responder nunca a lo que no se ve. Poco a poco, noté cambios sutiles en mi día a día. A veces, cuando cruzaba cerca del río, sentía que el aire se volvía más pesado y un susurro lejano me llamaba por mi nombre. En otras ocasiones, encontraba pequeñas figuras de barro, recién formadas, entre las piedras del sendero, siempre con la boca abierta, cubiertas de musgo. No las tocaba, solo las rodeaba y apresuraba el paso, convencido de que el ciclo no debía repetirse. Aprendí a respetar el límite invisible que separa el bosque del cañaveral. Comprendí que hay lugares donde la memoria y la pena se entretejen con la tierra, y que algunas voces buscan ser escuchadas, pero no respondidas. Ahora, cuando el viento sopla fuerte entre las cañas y la humedad sube desde el río, cierro puertas y ventanas, y en mi mente repito el consejo de mi abuelo. Si las voces llaman, escucha, pero no respondas.
Con el tiempo, el cañaveral volvió a ser solo un rumor en el borde del bosque, un lugar que casi todos evitan al atardecer. Pero sé que las voces siguen ahí, esperando a quien se atreva a escuchar demasiado de cerca, o a quien, como yo, alguna vez cruzó la línea y supo lo que es ser llamado por el cañaveral. Mi historia comienza la noche en que me dieron las llaves de la antigua caseta de vigilancia en la Sierra del Lobo. Acepté el puesto por necesidad, aunque todos en el pueblo sabían que aquel destino era, en el mejor de los casos, un castigo. La caseta, aislada en lo alto de un cerro, llevaba años cerrada. Decían que el último guardabosques había desaparecido sin dejar rastro una madrugada de niebla, y que desde entonces la sierra no volvía a ser la misma. Me instalé a finales de otoño, justo cuando las primeras heladas cubrían el suelo de escarcha y la niebla bajaba temprano desde los valles. El ambiente dentro de la caseta era húmedo y frío. Las paredes de madera crujían a cada ráfaga, y la radio de emergencia, aunque funcional, solo captaba interferencias y voces distorsionadas al caer la noche. Los primeros días transcurrieron en una rutina monótona: patrullar los cortafuegos, revisar las señales y anotar cualquier anomalía. Pero desde el primer anochecer, noté que la sierra parecía observarme. Un silencio denso lo cubría todo, como si incluso los animales hubieran abandonado la zona. La tercera noche ocurrió lo inesperado. Estaba revisando un cuaderno de antiguos guardias cuando oí pasos en el exterior, pisadas suaves sobre la escarcha. Apagué la luz y me asomé con cautela. La niebla era tan densa que apenas distinguía la línea de los árboles, pero vi una figura alta y delgada que se movía entre los pinos, avanzando con una lentitud extraña, como si flotara. Llevaba una chaqueta igual a la mía y un sombrero de ala ancha, idéntico al que el ayuntamiento entregaba a los guardabosques. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré la puerta y atranqué la ventana. Desde dentro, escuché el roce suave de algo arrastrándose por la madera y el crujido de las escaleras exteriores. La radio comenzó a emitir un murmullo monótono, y, durante unos minutos, voces apagadas susurraban mi nombre y repetían los avisos de emergencia en un bucle imposible de descifrar. Pasé la noche en vela, aferrado a la linterna y al viejo hacha de la caseta. Al amanecer, salí al exterior y encontré huellas frescas sobre la escarcha, rodeando la caseta en círculos perfectos. Seguí el rastro, que desaparecía justo en el borde del bosque, donde la niebla era más espesa. A partir de esa mañana, supe que algo en la sierra no me quería allí, o que esperaba algo de mí. Y comprendí, al leer los últimos apuntes en el cuaderno antiguo, que yo no era el primer guardabosques en recibir la visita de esa figura en la niebla. El resto del día traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio y la sugestión, pero la inquietud persistía. Evité acercarme al borde del bosque y dediqué la tarde a revisar los viejos registros de la caseta. Allí, entre anotaciones rutinarias y mapas de rutas, encontré páginas escritas con una letra temblorosa, relatos de luces en la niebla, de voces que llamaban al anochecer y de una presencia que, según varios guardabosques, recorría los cerros cuando la luna era nueva. Al caer la noche, la niebla cubrió la sierra aún más temprano. Las ramas rozaban el tejado y el viento traía consigo ecos lejanos, fragmentos de frases pronunciadas con una voz que no era la mía. La radio volvió a funcionar sola, encendiéndose y apagándose en intervalos irregulares, mezclando los avisos de emergencia con una melodía infantil, distorsionada y extrañamente familiar. Decidí salir unos minutos para despejar la mente y comprobar las trampas de fotoseguimiento instaladas cerca de la caseta. La niebla era tan espesa que apenas veía el haz de mi linterna. Caminé con cautela, siguiendo las estacas que marcaban el sendero. Al llegar a la última cámara, encontré algo que me detuvo en seco. Una foto recién tomada mostraba la figura alta, vestida como guardabosques, de pie frente a la caseta, mirando directamente al objetivo. No había rastro de huellas en el barro cercano, y la cámara, aunque fría al tacto, parecía funcionar con normalidad. De regreso, el aire se volvió más frío y sentí un zumbido bajo los pies, como si la tierra misma vibrara. Al llegar a la caseta, la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla dejado cerrada. Dentro, todo estaba en orden salvo por un detalle. Sobre la mesa, junto a mi cuaderno, apareció un silbato de madera antiguo, cubierto de polvo y con las iniciales del primer guardabosques grabadas a mano. La radio se encendió de nuevo y, esta vez, la voz susurró algo que sí pude entender: el turno nunca termina. Sigue el silbato y no dejes la sierra.
El resto de la noche pasó entre sobresaltos. Soñé con la figura recorriendo la niebla, deteniéndose siempre frente a la caseta, repitiendo los mismos gestos, las mismas rondas, una y otra vez. Al despertar, el silbato seguía allí, como si aguardara una respuesta. Sabía, entonces, que había heredado no solo el puesto, sino también la vigilia interminable de quienes vinieron antes que yo. Los días siguientes pasaron en una rutina tensa, marcada por la sospecha de estar siendo vigilado desde el bosque cada vez que caía la niebla. El silbato de madera permanecía sobre la mesa, intacto, pero en ocasiones lo encontraba en diferentes lugares de la caseta, como si se moviera solo durante la noche. Las anotaciones en el cuaderno antiguo se volvían más confusas y urgentes a medida que avanzaba en su lectura. Advertencias crípticas sobre no abandonar el puesto, consejos sobre resistir la tentación de seguir las voces y relatos sobre la sierra cobrando el relevo de cada guardabosques. Una tarde, mientras revisaba una de las cámaras ocultas en un sendero poco transitado, volví a captar la silueta de la figura con la chaqueta y el sombrero de ala ancha. Esta vez, la imagen era aún más inquietante. La figura parecía fundirse con la niebla, y en la foto, los árboles a su alrededor se difuminaban, como si la presencia distorsionara la realidad misma. Sentí un escalofrío y apagué la cámara, convencido de que había cruzado un límite invisible. Esa noche, la niebla fue tan densa que apenas podía ver la linterna desde la ventana de la caseta. El aire olía a humedad y madera vieja. En mitad del insomnio, me pareció escuchar pasos en el exterior, seguidos de un leve silbido, idéntico al que podía hacer el silbato antiguo. La radio crepitó. Por un instante, escuché varias voces solapadas, repitiendo mi nombre, los nombres de otros guardabosques y fragmentos de los partes diarios. Me asomé al exterior y, por un momento, vi la silueta a unos metros de la caseta, quieta bajo los pinos. No podía distinguir su rostro, pero su postura me resultaba dolorosamente familiar, como si mirara a un espejo deformado. Al retroceder, la figura levantó una mano y señaló hacia el sendero que descendía al valle, y luego desapareció entre la niebla sin hacer ruido alguno. No dormí esa noche. Por la mañana, encontré el silbato fuera de la caseta, colgado en la rama de un pino junto al sendero, como una invitación o una advertencia. La sensación de responsabilidad y soledad era ahora abrumadora. Sabía que, de algún modo, la sierra esperaba algo de mí, una respuesta al legado que otros guardabosques habían dejado atrás. Y comprendí, entre el miedo y la resignación, que el último guardabosques nunca deja la sierra del todo, y que la niebla, las voces y el silbato eran solo los primeros signos de un relevo que no se escoge, sino que se hereda en silencio. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió una vigilia perpetua. Aprendí a distinguir los sonidos naturales de la sierra de aquellos otros, los pasos arrastrados en la niebla, el leve silbido al caer la noche, los golpes secos en la puerta que nunca dejaban huella, que solo conocen los que han pasado noches enteras en soledad. Nunca hablé con nadie del pueblo sobre la figura ni sobre el silbato. Sabía, por las miradas esquivas y las respuestas evasivas, que todos guardaban sus propias historias. Los días eran tranquilos, pero al caer la tarde sentía como el aire se espesaba y la caseta se llenaba de presencias invisibles. El silbato seguía apareciendo en lugares inesperados, bajo la almohada, sobre la repisa de la ventana, colgado en la rama frente a la puerta. Una noche, mientras la niebla cubría la sierra con un silencio sobrenatural, escuché de nuevo mi nombre, susurrado una y otra vez desde los árboles. La radio se encendió sola y, entre las interferencias, distinguí la voz del guardabosques anterior, repitiendo la misma frase: el turno nunca termina. Vigila la sierra, pase lo que pase. Esa madrugada, comprendí que la sierra era un territorio de memoria y deuda, y que el guardabosques, tarde o temprano, se fundía con ella. Al salir, vi la figura alta esperándome entre los pinos, quieta, con la chaqueta y el sombrero de ala ancha. Sentí el impulso de seguirla, pero recordé los consejos de los antiguos cuadernos: no abandonar la caseta, no responder a las voces, no dejarse llevar por la niebla. Me senté junto a la ventana y toqué el silbato una vez. El sonido fue absorbido por la niebla y, por un instante, todas las voces cesaron. El silencio fue absoluto, lleno de respeto y tristeza. Supe, en lo más profundo, que la sierra había aceptado mi presencia, por ahora, y que mientras mantuviera la vigilancia, no sería reclamado del todo. Aún sigo allí, cada noche, con la radio encendida y el silbato a mano, sabiendo que la frontera entre el guardabosques y la sierra es cada vez más tenue. Y que, cuando la niebla vuelva a llamarme, deberé decidir si me quedo,
o si me convierto yo también en una figura en la bruma, vigilando para siempre el bosque que nadie quiere heredar.